Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a estar leyendo desde el verso 24 hasta el 34. 24 al 34. Dice, leo en la versión de las Américas, dice: Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os lo quiero evitar. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujeres sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos, y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Señor, damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí nuevamente, Dios. Pidiéndote que tú seas con nosotros, Señor, con nuestros corazones, Dios. Ayúdanos a poder abrir nuestros corazones a tu palabra, a poder abrir nuestros corazones para poder cambiar, Dios, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, si tú quieres cambiarla en nosotros, Señor. Ayúdanos a venir a tu palabra, Dios, con la disposición de obedecerte a ti y hacer lo que tú quieras, Señor. Que seas tú quien hables, que seas tú que puedas seguir hablando, Señor. Inquieta nuestros corazones y que aquí no haya opiniones de hombre, Dios, sino tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Desde la semana pasada empezamos el tema de la soltería, una perspectiva bíblica. La semana pasada, entonces, pudimos ver qué es la soltería, pero más allá de una definición, pudimos ver qué es según el mundo, y más importante aún, qué dice Dios de la soltería. Dijimos de la soltería tres cosas. Dijimos que la soltería es buena. Dijimos que el soltero debe ocuparse de conocer a Dios y su palabra, y que disfruta de su relación ya existente. Esas fueron las tres cosas que vimos en 1 Corintios capítulo 7 hasta el verso 23. Recuerden que en 1 Corintios 7 Pablo va a responder un grupo de preguntas que esta iglesia ya le había hecho anteriormente. La mayoría del material de este capítulo es para los casados. Dijimos que de estas cosas íbamos a sacar algunas aplicaciones, pero como no es para casados, no vamos a hacer tanto hincapié en eso. ¿Qué más dice la palabra de Dios acerca de la soltería? Luego de haber establecido que tanto el matrimonio como la soltería son buenos ante Dios y que la soltería tiene muchas ventajas prácticas, Pablo procede a presentar ahora lo que parecen ser 6 razones por las cuales permanecer soltero en relación con la desventaja del matrimonio. No la vamos a ver las 6, vamos a sacar alguna enseñanza de estas. Pero para los que apuntan, por ejemplo, en el verso 25 al 27, él habla de la presión del sistema. El verso 28, los problemas inherentes de la carne. Verso 29 al 31, lo pasajero del mundo. 32 al 35, preocupaciones intrínsecas del matrimonio. 36 al 38, habla de las promesas a los padres de familia. Y en el 39 al 40, habla del carácter permanente del matrimonio. Bien, el verso 24 dice: hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy
mi opinión, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor os digo de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no pecas. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os lo quiero evitar. En la primera porción de este pasaje, desde el verso 24 al 27, nosotros vamos a ver lo siguiente. Y es que el soltero, en comparación con el casado, y es el primer punto que vamos a ver en esta noche, tiene más libertad. ¿En qué sentido? Siendo soltero, Pablo infiere que tendremos más tiempo, mas no es así. Él dice, por ejemplo, en cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor, os digo en confianza. Creo pues que es bueno, el primer punto que vimos la semana pasada, en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está y demás. La clave de este verso, la clave de este pasaje se encuentra en su verso 27, donde él dice, en el verso 26, dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Cuando Pablo hace referencia a eso, yo creo que en la versión de ustedes dice, ¿cómo dice la de ustedes? También dice aflicción, ¿verdad? Verso 26, por la presente aflicción. Según muchos teólogos, muchos comentaristas, Pablo hace referencia aquí acerca de las circunstancias que se estaban viviendo los cristianos en ese entonces. Ya se sentía la presión de que se estaban persiguiendo a los cristianos y 10 años después empezó una de las persecuciones más grandes hacia los cristianos. Pablo dice lo siguiente, es mejor estar así por lo que está aconteciendo. El que está casado, él va a salir huyendo, pero es más difícil el que tiene que salir huyendo con su mujer y con sus hijos que el que no tiene con quién salir corriendo. Es lógico. Ya Percy no puede embalarse solo. Porque si llegan vivos al otro lado, él me lo mata. Y lo que él dice es esto, tiene más libertad. Él no tiene atadura. Y una de las cosas que hace pensar esto es lo siguiente. Teniendo el soltero más tiempo, se supone, y Pablo infiere, que este tiempo él lo va a dedicar ¿a quién? A Dios. Más adelante lo vamos a ver, donde dice el soltero se ocupa ¿en qué? De las cosas del Señor. Pero ha pasado algo. Y lo que pasa ahora es que el soltero, él tiene todo el tiempo libre. Pero él invierte todo ese tiempo en él, en su preparación, en sus cosas y en sus ocupaciones. Entonces quiere pasar a casarse, a adquirir mayor responsabilidad todavía y no tiene tiempo para Dios. La etapa de la soltería es una etapa que te brinda tiempo, libertad para servir a Dios. Habrían dos preguntas. ¿Cuáles son las cosas de las cuales nosotros nos estamos llenando en este tiempo que nos impiden dedicar ese tiempo, tener esa libertad para dársela a Dios? Nosotros mismos podemos cuestionar nuestros corazones, nuestras vidas. Hemos escuchado personas que no tienen un compromiso con nadie y no pueden venir o no pueden hacer las cosas. ¿Por qué? Es que él tiene muchas responsabilidades en base a su vida, lo que era decidido, no en base al Señor. Pablo, dirigido por Dios, entiende que el soltero tiene la libertad y el tiempo para ocuparse de Dios y de sus cosas. Sin embargo, ese tiempo nosotros lo hemos tornado para cualquier otra cosa y no para servir a nuestro Señor. Igual que en este tiempo que estaba ocurriendo aquí, como dice Pablo, las cosas se irán poniendo también más difíciles, más incómodas para nosotros. Y si nosotros no podemos dar a Dios lo que nosotros debemos de dar en este tiempo, mucho menos cuando las cosas se vayan poniendo más difíciles. No vamos a poder. Aquellos que están aquí que no estamos casados, analicemos nuestras vidas. Este tiempo es un tiempo de libertad, un tiempo donde puedo entregar más al Señor. ¿Qué tanto yo doy al Señor? Soy de aquellos que ha entregado todo a Dios, que quiere darle todo a Dios, que se deleita en ese tiempo. O simplemente soy de aquellos que aún teniendo esta libertad ha ocupado su tiempo en otras cosas ajenas totalmente a Dios. ¿Qué tiempo yo le estoy entregando al Señor? ¿El principal? ¿O simplemente lo que sobra de las cosas en las cuales yo me he envuelto?
no se queda ahí, sino que en el verso 28 dice, pero si te casas no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os lo quiero evitar. Me causa esa frase, ¿verdad? Ellos tendrán problemas en esta vida, mas yo lo quiero evitar. La versión de ustedes dice, más ellos, aflicción de la carne. La palabra que aparece en mi versión como problema y la de ustedes como aflicción de la carne, en el griego, quiere decir ser aplastado, caer bajo presión. Es estar, da la idea de estar en el suelo con algo que pesa bastante en el pecho, que presiona la caja torácica. Esa es la idea de la palabra. ¿Y qué hace Pablo referencia con esto? O sea, porque él dice en el verso 28, no has pecado. Dice, sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo lo quiero evitar. Saben que la permanencia del matrimonio es una consideración seria que el amor joven suele pasar por alto. El matrimonio no resolverá nuestros problemas, al contrario, va a añadir problemas a nuestras vidas. Las preocupaciones que yo tengo ahora van a aumentar cuando yo me case. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya yo no me tengo que preocupar por mí solo. Tengo a alguien más por cual preocuparme. Ya no es mi pecado nada más que me afecta, sino que el pecado de alguien más me afecta a mí. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en matrimonio, nosotros no pensamos en eso. ¿En qué pensamos? Está al lado de mí, abrazar, amor. Ya muchos piensan en comida también, pero todos no vamos hacia el mismo sitio. Pero nosotros no pensamos verdaderamente en lo que va a traer a nosotros ese tiempo que tanto nosotros deseamos como el matrimonio. Pablo lo pone como una presión sobre nosotros, como algo que aplastante, que va a adquirir de nosotros, que va a llevar nuestro tiempo, nuestros pensamientos. Nos vamos a preocupar tanto en esas cosas y no vamos a tener el tiempo que vamos a tener ahora. Por eso Pablo dice en el verso 28, y yo os lo quiero evitar. O sea, esa presión, esas cosas, por eso se la quiero evitar. ¿Para qué? Para que puedan ocuparse de las cosas del Señor. Pero no nos vamos a detener ahí. Verso 29. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer, sea como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Y los que se regocijan, como si no se regocijaran. Y los que compran, como si no tuvieran nada. En esos dos versos nos enseña que el hecho de estar casado y tener que cuidar de mi cónyuge no puede ser un obstáculo para nuestro servicio al Señor y su reino. Es un balance difícil de lograr, mas es mejor vivir en esta tensión de balancear que irme al extremo. Cuando Pablo dice aquí el que tiene, que sea como el que no tuviera. Los que lloran como si no lloraran. Los que se regocijan como si no se regocijaran. Lo que él dice, independientemente de las circunstancias donde tú estás, Dios tiene que ser lo primero, lo central tiene que estar ahí. Y yo meditaba en esas palabras y yo decía, qué difícil. ¿Cuánto se ha tergiversado esto del matrimonio? ¿Saben por qué? Porque yo decía, para nosotros es común que fulano se casó y él no volvió jamás por la iglesia. Nosotros conocemos muchísimos casos. Sin embargo, Pablo dice, independientemente de la situación en que estés, Cristo, el servicio al Señor tiene que ser lo primero. ¿Saben qué? Hay una frase que el pastor Sujel Michelén utilizó hablando de este tema. Él dice, el reto del creyente no está en saber qué amar y qué no amar. El reto está en saber entre las cosas que debe amar y a cuál darle prioridad. El problema no está en cuáles cosas usted debe amar más a los casados, si su esposa, Dios y demás. No, usted lo sabe. El problema está en definir cuáles de estas cosas tiene que ser mi prioridad. Y una de las cosas que él dice, yo no lo sé porque yo no me he casado, que muchas veces los casados se van al extremo. Todo es mi esposa o mi esposo y me olvido totalmente del Señor. Eso no debe ser así. Dios debería tener el primer lugar, la preeminencia en nosotros. Pero un tema un poco más amplio para los casados. Vamos a seguir avanzando. Y ahora vamos a topar nuestro segundo punto. El primero fue que el soltero tiene más libertad. El verso 31 en adelante dice, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan.
no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera, mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar a Dios? El soltero se ocupa de las cosas del Señor. Primero hoy, el soltero tiene más libertad. ¿Ustedes saben para qué es esa libertad? Verso 32. Para que se ocupe de las cosas del Señor. Una ventaja para la soltería. Entregando por completo mi soltería a Dios. Es decir, a diferencia del casado, el soltero puede trabajar para Dios. El soltero completamente se ocupa, se dedica, trabaja, se mantiene en eso. Es su mayor preocupación. Y usted me diría, ¿por qué mi mayor preocupación? Él dice lo siguiente. Luego, el casado se ocupa de cómo agradar a su esposa. Anteriormente había dicho que el soltero se ocupa de ¿qué? De las cosas del Señor. La mayor preocupación de los que están casados es cómo agradar, cómo hacer las cosas. Esa presión de la que hablamos anteriormente. Mas del soltero no. La preocupación del casado en su matrimonio es la del soltero de cómo agradar a Dios. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que lo que debería de preocuparme a mí cada día es como cuando uno se para en el espejo y se mira. Las mujeres, por ejemplo, una media hora dicen, estoy bonita. Cuando él me vea, es exactamente lo mismo. El soltero se preocupa cada día por cómo Dios lo ve. ¿Me ve Dios bonito hoy? O sea, estoy agradable para Dios, estoy presentable para Dios. Estoy haciendo verdaderamente lo que Él quiera. Esa es la preocupación del soltero. ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos? El soltero se ha preocupado por pasar a otro estatus, a ser casado. Y eso le ha quitado totalmente la capacidad de preocuparse de lo que verdaderamente él debiera preocuparse. Del servicio al Señor. El soltero se ocupa, el soltero trabaja, el soltero invierte tiempo en las cosas de Dios. De cómo agradar a Dios. La etapa de la soltería tiene que ser para nosotros una de las mejores etapas de nuestra vida. No por lo que dijimos la semana pasada, no porque dijimos que muchas de las cosas, no tengo suegra, no. Sino porque tenemos mayor tiempo para pasar con nuestro Señor. Yo les voy a poner un ejemplo. En nuestro entorno es frecuente escuchar a los jóvenes querer ser pelotero, ¿verdad? Nosotros somos conocidos por eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tanto afán por ser pelotero? Es más, los niños nacen y el papá dice, se va a hacer pelotero ese. ¿Por qué? Pregunto. Porque es fanático de la pelota. ¿Qué más? Gana mucho dinero. Miguel dice dinero, Adonis. Fama, dinero. Y usted sabe el tiempo que invierten esos muchachos en eso. Yo tengo un primo que él tuvo cerca de filmar. No filmó, gracias a Dios. Y él dejó hasta la universidad. Él salía en la mañana al play. Él regresaba en la tarde. Llegaba en la tarde y se amarraba una goma en la cintura. Y salía a correr para el malecón con una goma, arrastrándolo. Y cuando llegaba del malecón de correr en la arena y demás, amarraba la misma goma a una mata que hay en el patio. Y empezaba a caerle a batazo. El swing, tú sabes qué. Y en eso le daban las 7 de la noche. Y él se pasaba el día entero en eso. ¿Saben por qué? Él tenía su mente en el dinero, en la fama, porque eso es lo que da la pelota. Por eso es que nuestros peloteros dominicanos, usted le pone un micrófono adelante y le pregunta, y ellos no saben hablar ninguno. ¿Por qué? Porque el objetivo, ya yo lo logré. 300 millones, 250 millones. Ahora me pongo blanco y demás. Ese debería ser el afán de nosotros. ¿Saben qué? Cristo vale más que cualquier contrato grande de Grandes Ligas. Nosotros deberíamos matarnos más, darnos más, invertir más tiempo en eso. Pero ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Alguien? Y es que simplemente nosotros no le vemos ese beneficio. Si nosotros viéramos a Cristo como ese gran beneficio que nosotros tenemos, nosotros nos diéramos día a día por Él. Nosotros nos gastáramos en Él.
nosotros trabajáramos para Él, nos cansáramos en Él. Pero nosotros no le vemos beneficio a eso. Y por eso el soltero de hoy en día no se ocupa de las cosas del Señor, ni de cómo agradar a Dios. Él se ocupa de Él mismo y de cómo agradarse a Él mismo. John Piper, hablando de este tema, dice, un consejo para los solteros. Yo les diría que la soltería es un regalo mientras la tengas. Para algunas personas, Dios significa tenerla de por vida. Y para otras personas, significa tenerla durante una temporada. Pero mientras la tengas, consulta las Escrituras para ver cómo puedes maximizar las libertades de la soltería para la gloria de Dios. Porque existen ventajas en estar casado y existen ventajas en ser soltero cuando se sirve a Dios. Únicamente alentaría a los cristianos solteros a preguntar, para este capítulo en mi vida, mientras permanezca soltero, ¿qué de mi soltería podría hacerme especialmente fructífero para Cristo? Y entonces los alentaría a que se entregaran a eso. Totalmente opuesto a la que nosotros enseñamos ahora. Dos enseñanzas, la del mundo. Tú estás joven, muchacha, estudia, mátate, date buena para que ningún hombre te pisotee mañana. Al hombre por igual. Cristo dice, aprovecha el tiempo de tu juventud, de tu soltería, y gástalo en mí, y los mayores beneficios lo tendrás dando tu juventud y tu soltería a Cristo Jesús. Jóvenes, ¿cuánto tiempo nosotros invertimos en pensar por qué yo no tengo una novia o un novio? ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en cuándo yo me voy a casar? Yo estoy listo, yo estoy lista. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en decir ya mis amigas dieron a luz o ya mis amigos tienen hijos? ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted como joven dijo, pero ven acá, pues yo no tengo responsabilidades de una casa, una esposa, hijos? ¿Qué más yo pudiera hacer en la iglesia para servir a Cristo? ¿Qué más yo pudiera hacer en favor de Cristo? En favor de la obra del Señor. ¿Cuándo fue esa última vez? Ahora piense lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, yo no puedo hacer la obra de Cristo porque yo tengo otra cosa que hacer para mí? Y nosotros no lo decimos explícitamente, lo dejamos implícitamente. Yo tengo un compromiso ese día. Baby shower, una cosa, cualquier cosa. Es lo que pasa. Cuando nosotros en esta etapa nos preocupamos más por las necesidades que nosotros creemos tener y no por las necesidades que verdaderamente tenemos, que es cumplir con nuestro rol de darnos por entero a Cristo, estas preguntas van a llegar a nuestra mente. Yo no digo que esté mal que usted se lo pregunte en cierto momento, porque Pablo dice incluso, usted puede casarse, usted no está en pecado, pero que eso ocupe todo su tiempo, verdaderamente no. Una de las cosas que nos hace a nosotros pensar mucho es, por ejemplo, y más a las jóvenes, es el tema de los hijos. Yo he escuchado muchas jóvenes decir, por ejemplo, pero es que yo quiero tener mis hijos. Tú tienes que entender. Y yo hablaba hace un tiempo con Percy, yo recuerdo, yo le decía, ¿cuándo los hijos pasaron a ser un adorno? Que si tú creces y no tienes hijos, tú como que te falta algo, tú no estás completo. Y pasaron a ser un adorno. Hay un verso en Isaías 56, 4 al 5, que dice, a los eunucos que obedecen, que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Esa promesa fue para aquellos eunucos en el Antiguo Testamento que habían decidido abstenerse de casarse, de mujeres, del sexo, para servir a Dios. ¿Saben qué dice Dios? Yo les daré ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. Y también le daré un nombre eterno que jamás será borrado.
ante Cristo, permanecer así y entregar al Señor todo nuestro tiempo, saben que tiene recompensa y es mucho mayor que tener una pareja, que tener hijos. Pero nosotros meditamos pocas veces en los beneficios de nuestra soltería, de este tiempo que el Señor nos ha permitido. Es un momento que nosotros podemos disfrutar, deleitarnos en Él, pero todo sirviendo a Cristo Jesús. El soltero no solamente tiene mayor tiempo, el soltero no solamente se ocupa de las cosas del Señor. Yo creo que nosotros la semana pasada saltamos varios versos que yo quisiera tocar en esta noche. El verso 17 al 20 dice: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión no es nada y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, porque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Comprados, terminamos con este pasaje la semana pasada, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Algo que tiene que saber el soltero, y es el último punto que voy a tocar en esta noche. Cualquiera que sea tu estado ante Cristo, a ti no te define. Percy está casado, puede quedarse casado. Sarai está soltera, puede quedarse soltera. Obed está comprometido, bienvenido sea. Pablo dice, el que fue esclavo, si él quiere, puede procurar su libertad. El que está incircuncidado, si él quiere, se puede quedar así. El que no está circuncidado, se puede quedar así. ¿Por qué? Y la razón me encanta, dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre es esclavo ¿de quién? De Cristo. Tanto el casado, el soltero, el comprometido, no son definidos por su estado civil. Lo define que son esclavos de Cristo Jesús. El mayor beneficio no es ese anillo, ni ese compromiso ante los hombres. El mayor privilegio no es tener un novio. El mayor privilegio en el cual un soltero debe deleitarse es que es esclavo de Cristo Jesús. Tu identidad no depende de tu estado civil, porque tanto el casado como el soltero son esclavos de Cristo. Porque ninguna marca o categoría que use el mundo o en la iglesia nos va a servir, pues la realidad celestial es superior a cualquier realidad terrenal. Lo que nos define es Cristo. Es bueno querer estar en una mejor circunstancia, pero no invirtamos todo nuestro tiempo en querer escalar en categorías puestas por los hombres, porque quién eres o tu valor no lo determina un esposo, una esposa, ni tu peso, ni tu color. Tu identidad la define Cristo Jesús. Jóvenes, no importa si yo con 38 años yo no me he casado. No importa si yo con 25 años siendo profesional y el mejor y ganando el dinero del mundo no me he casado. No importa si yo teniendo 20 me casé y soy de lo más feliz. Ante Cristo, el privilegio más grande todos lo tienen. ¿Saben qué? Yo te defino, no tu estado civil. Es momento de que nosotros nos tomemos un tiempo y que ser soltero para nosotros no sea sinónimo de que estoy quedado. Ni que los casados, por estar casados, se sientan mayor que el soltero. Porque ni eso te hace mejor al soltero, ni no tener responsabilidades para con otras personas te hace mejor que el casado. ¿Saben qué? Cristo te hace mejor. El casado que se deleite con su esposa, que invierta tiempo en como esposos agradar a Dios, servir a Dios y no olvidarse de Dios. El soltero que aproveche este tiempo para servir con todo su corazón, con toda su alma, con toda su vida, con todo su tiempo
al Señor. Aquellos que están casados no han pasado una especie de graduación y son mejores que nosotros. Pero nosotros que estamos aquí tampoco somos mejores que ellos. Hay algo en lo cual deleitarse más y es Cristo Jesús. Si en este estado de soltería no eres capaz de deleitarte en Dios, ¿saben qué? No te vas a poder deleitar en nada. Si Cristo no te hace feliz, nada puede hacerte feliz. Puedes tener el cuerpo perfecto, puedes ser la más bella de la iglesia, puedes ser el profesional más exitoso y el más inteligente de la universidad. Si con Cristo no te sientes completo y lleno, aunque tengas el mejor de los hombres o el mejor de las mujeres al lado, no te va a servir de nada. Estás en la mejor etapa para deleitarte en Cristo Jesús. En la mejor etapa para trabajar para Cristo Jesús. En la mejor etapa para ocupar el tiempo en Cristo Jesús. Esta etapa puede servirte para dos cosas. O para darte cuenta que verdaderamente has desperdiciado tu soltería y tu juventud en lamentos, llantos y cosas que no valen nada. O una soltería que agrada al Señor día a día y se preocupa por agradarle cada vez más. Ni cómo te veas, ni tu estado civil, ni gordo, ni flaco, ni negro, ni blanco, ni pelo bueno, ni pelo corto, te definen. Cristo Jesús te define. Como soltero, tienes que saber que la soltería es buena. Que el soltero debe ocuparse de conocer de Dios y su palabra. El soltero debe disfrutar de esa relación existente con su Dios. El soltero debe entender que tiene la libertad, tiene más tiempo para servir a su Dios. El soltero tiene que saber que él se ocupa completamente de las cosas de Dios y nada más. El soltero debe saber que su soltería no lo define, que Cristo Jesús le define. ¿Qué vamos a hacer con esas cosas? ¿Qué vamos a hacer con lo aprendido? Es momento de que nosotros nos sentamos, nos planteemos muchas cosas. Porque en medio de la sociedad donde nos desenvolvemos habrá quien te diga, y tú no piensas casarte, piensas quedarte así, piensas quedarte como estás. Tú estás en la mejor época de tu vida. Tú estás en esa época donde tienes todo el tiempo y todas las fuerzas para servir a Dios. Deleítate, deleitémonos en esta etapa. Seamos agradecidos a Dios, que se muestre en nuestros rostros y que si mañana el Señor nos dé el privilegio de pasar a otra etapa, podamos ir con el mismo corazón que le sirve y se entrega completamente a Él. Quiera Dios y que nosotros podamos meditar en su palabra. Quiera Dios y nosotros podamos meternos en su palabra, prepararnos como solteros y ser mejor cada día para Él. Aquellos que estén aquí en esta noche que tal vez no conozcan a Dios, tienes el privilegio en esta noche de poder escuchar de su palabra y primero poder prepararte para algo mucho mejor, un encuentro con Cristo. Es nuestra oración en esta noche de que Dios pueda darte el privilegio de conocerle, de que puedas acercarte y poder tener el mayor de los privilegios, conocer al Dios al que nosotros servimos. Oremos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por el privilegio de este día, Dios. Gracias por esta etapa que tú nos has dado, Dios. Gracias porque podemos deleitarnos en ti. Gracias, Señor, porque es bueno lo que tú has creado para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos deleitarnos en nuestra relación para contigo, Dios. Gracias, Dios, porque nada de estos títulos puestos por hombres nos define. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios. Pon en nosotros, en cada uno de los solteros aquí presentes, Dios, un corazón dispuesto a servirte y entregarse por entero en esta etapa, Señor. Un corazón dispuesto a agradarte a ti, un corazón dispuesto a entregarse a ti, Señor. Un corazón dispuesto a prepararse para ti, Dios. Oh, cuánto tiempo invertimos, Señor, en ser mejores para nosotros y para la sociedad. Si no somos mejores para ti, Señor, de nada vamos a servir. Ayúdanos, Dios, a invertir tiempo y a deleitarnos
en el tiempo que tú nos has dado, en el privilegio que nos has dado de ser solteros, Señor. A los casados, ayúdale, Señor, a que sean una digna representación de la unión entre tú y tu iglesia, Dios. Y a los que están aquí que no te conocen, Padre, que tú les des el privilegio de conocerte, Dios. Que puedan acercarse, Dios, puedan expresar ese deseo y que tú nos ayudes a guiarlos en tu palabra, Señor. Sé con todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.